Aed. Berlin, Springer, Verlag, 1988, con autorización. Directas e indirectas que ya hemos descrito. Además, también está claro que la dopamina tiene un papel principal en cada uno de estos circuitos paralelos, se aborda más adelante. En diversos estudios anatómicos y funcionales llevados a cabo en seres humanos y en otras especies se ha demostrado que cada circuito se proyecta a una región restringida de cada núcleo. Por eso existe una separación anatómica y funcional de los circuitos de los núcleos basales. Esta separación se denomina el componente cerrado del circuito. Sin embargo, en cada estación del circuito la información se modula y se integra con las informaciones procedentes de otros centros mediante las conexiones intrínsecas de los núcleos basales. De esta forma, aunque se trata de circuitos anatómica y funcionalmente diferentes, sus actividades quedan moduladas por las otras modalidades de los núcleos basales. Esta integración se denomina el componente abierto de los circuitos de los núcleos basales. Se habían descrito 5 clases de circuitos o bucles basándose en sus conexiones anatómicas, y hay evidencias de la existencia de circuitos adicionales que se pueden definir desde el punto de vista anatómico. Más recientemente se ha prestado gran atención a la función de estas vías. Las principales vías funcionales son los circuitos motor, ejecutivo, motivacional y visuomotor. Aquí recogemos una breve descripción de cada una de estas vías funcionales. Estas descripciones se refieren a las vías directas, aunque cada uno de estos circuitos cuenta con vías directas e indirectas. Circuito motor. Los síntomas iniciales más evidentes de trastornos de los núcleos basales son los que se asocian al circuito motor, que se origina en el córtex motor suplementario, motor primario y premotor. Las proyecciones corticoestriadas terminan en el putamen estriado caudal, que también recibe proyecciones del córtex somatosensitivo. Las eferencias del putamen terminan en las porciones ventrolaterales del globo pálido interno, GPI, y de la SNR caudolateral. Estas áreas están relacionadas topográficamente con las porciones laterales de la SNC. El GPI se proyecta a la porción oral del núcleo ventral lateral, VLO, y a las porciones mediales del núcleo ventrolateral, VLM, del tálamo. Estas áreas se proyectan de retomo al córtex suplementario, premotor y motor. También existen proyecciones directas al colículo superior y a la formación reticular del tronco del encéfalo. De esta forma, la vía de los núcleos basales influye sobre el córtex motor y los centros motores. Porción basilar del puente. Núcleo endilorme. Putamen. Brazo posterior de la cápsula interna. Globo pálido externo e interno. Fascículo talamio. Zona incherta. Núcleo subtalámico. Núdeo globoso. Núdeo rojo, NUR. Sustancia negra, SN. Decusación del pedúnculo cerebeloso superior. Pedúnculo cerebeloso superior. Pie peduncular. Núcleo dentado. Clave de colores para las conexiones. Negro igual a libras corticoestnadas. Rojo, fibras estnatopalidales, vía directa, azul oscuro asterisco fibras palidotalámicas, vía directa, vía del fascículo talámico, verde, fibras estnatopagdales, palidosubtalámicas, subtalamopalidales. Cava pálido y tálamo, vía indirecta, azul claro, fibras palidotalámicas, vía asa lenticular, gris igual a libras cerebelotalámicas, cerebelorrubencas. Vías directa e indirecta. Indirecta igual a negro verde, asterisco, azul. Directa igual a negro rojo azul. Figura 26, 10. Representación esquemática de las vías directa e indirecta a su paso por los núcleos basales. Del tronco del encéfalo. Cuando estas proyecciones se interrumpen por enfermedades se observan algunos trastornos motores. Dependiendo de la progresión de la enfermedad, estos signos motores pueden preceder o seguir al inicio de los otros signos característicos de otros circuitos de los núcleos basales, como el circuito cognitivo. Circuito ejecutivo. Las funciones ejecutivas son mecanismos cognitivos que permiten al individuo optimizar su funcionamiento cuando es preciso llevar a cabo varias tareas a la vez. Se trata de funciones como el aprendizaje de tareas nuevas, la selección entre información relevante e irrelevante y determinadas funciones de memoria.
La investigación en torno a estas funciones indica que este circuito ayuda al reconocimiento de un contexto conductual y a la modulación de la actividad cortical adecuada para ese contexto. Este circuito se origina en el córtex prefrontal dorsolateral y parietal posterior, que se proyecta a la cabeza y porción dorsolateral del núcleo caudado. Este está relacionado con las porciones dorsomediales laterales del globo pálido interno, GPI, y con las porciones rostrolaterales de la SNR. Estas, a su vez, se proyectan a las regiones parvocelulares de los núcleos ventral anterior, VA, y dorsomedial, DM, del tálamo, que a su vez se proyectan de retorno al córtex prefrontal y parietal posterior. Este circuito también envía proyecciones a los centros motores del tronco del encéfalo. La interrupción de estos circuitos produce el déficit cognitivo que se observa en pacientes con enfermedades de los núcleos basales. Circuito motivacional. Los fenómenos motivacionales incluyen aspectos como el impulso, el placer, el desear, y las emociones, el afecto. Las investigaciones de los 2 últimos decenios han hecho hincapié en la importancia de los núcleos basales en estas funciones. En concreto, se ha estudiado exhaustivamente la vía de la dopamina de los núcleos basales ventrales, especialmente en lo que respecta a su relación con enfermedades como la esquizofrenia. Este circuito cuenta con un grupo diverso de regiones telencefálicas como el córtex orbitofrontal lateral, el córtex cingular anterior, el córtex prefrontal medial, la amígdala y el hipocampo. Estas proyecciones se dirigen a las porciones ventromediales del núcleo caudado y al estriado ventral, EV. A su vez, estas se proyectan a las porciones rostromediales del globo pálido interno, GPI, núcleo accumbens, NA, área tegmental ventral, área preóptica lateral y mesencéfalo caudal. Estas áreas también se proyectan a las porciones magnocelulares de los núcleos ventral anterior, VA, y dorsomedial, DM, y a las porciones posteromediales del núcleo dorsomedial del tálamo, DM. Los tratamientos dirigidos al sistema dopaminérgico del circuito motivacional han logrado reducir la esquizofrenia y la demencia, y mejorías en pacientes con enfermedades afectivas y emocionales. Circuito visuomotor. Algunas funciones visuales y movimientos oculares se modulan a través de los núcleos basales. Este circuito se inicia en las porciones visuales del córtex temporal y en los campos oculares frontales. Se proyectan en el cuerpo y la cola del núcleo caudado, y en las porciones caudodorsomediales del globo pálido interno, GPI, y en las porciones ventrolaterales de la porción reticular de la sustancia negra, SNR. Las zonas talámicas que se relacionan con este circuito son las porciones magnocelulares del núcleo ventral anterior, VA, y porciones de la región parvocelular del núcleo dorsomedial, DM, del tálamo. Se han estudiado especialmente bien las proyecciones de este circuito al colículo superior y el papel de estas conexiones en el control de los movimientos oculares. Implicaciones patológicas de la topografía de los circuitos de los núcleos basales. Como ya hemos comentado, cada circuito está asociado principalmente a diferentes regiones de los núcleos basales. El punto clave es que, en general, estas funciones conductuales están separadas en regiones de los núcleos basales anatómicamente distintas. Esto es importante para entender la evolución de las alteraciones que se observan en diversos trastornos de los núcleos basales. En la enfermedad de Parkinson se pierden neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. La pérdida suele evolucionar de la porción lateral de la sustancia negra a la porción medial. Afecta primero al circuito motor y luego progresa al ejecutivo, seguida por los circuitos visuomotor y motivacional. Por eso los pacientes con Parkinson empiezan por presentar trastornos motores. A medida que avanza la enfermedad, el grado de afectación de las funciones cognitivas y ejecutivas es mayor. Por último se ponen de manifiesto la demencia y otros síntomas psiquiátricos. En la enfermedad de Huntington se pierden las neuronas espinosas medianas del estriado. La enfermedad suele evolucionar en sentido dorsal a ventral, anterior a posterior y medial a lateral. Por eso se afecta primero el circuito ejecutivo, y la afectación del circuito motor va aumentando a medida que evoluciona la enfermedad, lo que ocasiona la característica pérdida de las funciones cognitivas y ejecutivas y los trastornos motores progresivos de la enfermedad de Huntington. Como el circuito motivacional es el último en afectarse, la demencia suele ser el último grupo de síntomas que se observan en estos pacientes. Funciones conductuales de los núcleos basales.
Las funciones de los núcleos basales que mejor se conocen son las que se asocian a los sistemas motores, en particular a los sistemas somatomotor, circuito motor, y visuomotor, circuito oculomotor. Las lesiones de los núcleos basales debidas a un ictus o a otras enfermedades producen cambios significativos en la conducta motora del paciente. La exploración de las vías lesionadas en estos casos pone de manifiesto que las alteraciones de los núcleos basales pueden producir efectos aparentemente opuestos en pacientes diferentes. Por ejemplo, los movimientos pueden disminuir trastornos hipocinéticos o aumentar movimientos hipercinéticos. Trastornos hipocinéticos. Los dos tipos de trastornos hipocinéticos principales que se observan en pacientes con trastornos de los núcleos basales son la acinesia y la bradicinesia, v. Fig. 26-16. La acinesia es una alteración del inicio del movimiento. La bradicinesia es una reducción de la velocidad y la amplitud del movimiento. Ambos trastornos son característicos en los pacientes con enfermedad de Parkinson. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Vía directa. Patrones de descarga de las neuronas. Neurona corticoestriada. Neurona esnatopalidal. Neurona pálido-talámica. 1LLL ya. Neurona talamocortical. Neuronas corticoespinales y corticonucleares. 1 Lili 1 de febrero 1-1b. Vía indirecta. Patrones de descarga de las neuronas. Neuronas corticoestnadas. Corteo-subtalámicas. Neurona esnatopalidal. Neurona pálido-subtalámica. Neurona subtalamopalidal. Neurona pálido-talámica. 11 Idili 11 JINI. Neurona talamocortical. Neuronas corticoespinales y corticonucleares. D. Figura 26, 11. Las vías directa e indirecta, A y C, y los correspondientes patrones de descarga de sus neuronas, B y D. El color de cada fibra se correlaciona con el color del patrón de descarga potenciales de acción, de esas neuronas, B y D. Las fibras en negrita A y C representan la vía primaria en cada ejemplo. Más, sinapsis excitadora, sinapsis inhibidora. La acinesia, que es la alteración de la capacidad de iniciar movimientos voluntarios, puede deberse a la interrupción de la capacidad de planificar o conducir un movimiento hacia una posición determinada. Los estudios experimentales llevados a cabo en primates no humanos ponen de manifiesto que muchas neuronas de los núcleos basales están plenamente activas durante la fase de planificación de un movimiento o cuando el sujeto está llevando a cabo un movimiento guiado internamente. Este último es un movimiento hacia una localización en la que no se encuentra un estímulo concreto. Por eso los pacientes con acinesia presentan una interrupción generalizada de la intervención de los núcleos basales en la planificación y la generación de movimientos programados. La bradicinesia, que es la reducción de la velocidad y la amplitud de los movimientos, se debe a la interrupción del equilibrio entre los flujos de salida de las vías directa e indirecta que van al tálamo. El resultado es un aumento de la activación de los músculos antagonistas. Por eso las anomalías que se observan se deben a una activación. Fibras corticoespinales F corticoestnadas talamocorticales F estriatopalidales. Palidotalámicas. F corticoespinales. F corticoestriadas. F estriatopalidales. Pálido subtalar-racas. F subtalamopalidales. F palidotalámicas. Talamocorticales. Insuficiente de los músculos antagonistas, y no necesariamente a una reducción global de la actividad muscular. Se puede considerar que los trastornos hipocinéticos son lesiones del neoestriado, Fig. 26, 12/1b. Estas lesiones ocasionan la pérdida de conexiones inhibidoras entre el neoestriado y el globo pálido interno. Así, las neuronas palidotalámicas con actividad tónica inhiben continuamente a sus dianas talámicas. El tálamo no se desinhibe, por lo que disminuye el flujo de información que pasa por él hacia el córtex cerebral. Esta disminución, a su vez, provoca una reducción de la actividad de las neuronas corticoespinales adecuadas y de otras neuronas corticófugas. Además, la mayor parte de las conexiones que constituyen la vía indirecta permanecen intactas.
Por eso, cuando se activan esas conexiones, como, por ejemplo, si se produce una descarga de las neuronas corticales mayor que lo habitual, las células subtalamopalidales excitan a las neuronas palidotalámicas, lo que aumenta la inhibición del tálamo. La combinación de la ausencia de desinhibición del tálamo por la vía directa y un aumento de la inhibición del tálamo por la vía indirecta reduce significativamente el nivel de actividad cortical adecuada e incrementa el nivel de actividad cortical inadecuada. Por eso los pacientes ven reducida su capacidad de ejecutar los movimientos adecuados. En experimentos realizados en primates no humanos se ha demostrado que los animales patrones de alteración de ta descarga en la lesión del neoestriado, vía directa, patrones de descarga de las neuronas, neurona corticoestriada, neurona estriatopalidal, neurona palidotalámica, neurona talamocortical, neuronas corticoespinales y corticonucleares. Patrones de alteración de la descarga en la lesión subtatámica, vía indirecta, patrones de descarga de las neuronas, neuronas corticoestnadas, córlicosubtalámicas, neurona esnalopalidal, neurona palidosubtalámica, neurona subía tamobagdal, neurona palidotal árnica, neurona talamocortical, neuronas concoespinales y corticonucleares. Figura 26.12. Representación esquemática de una lesión en el neoestriado A y de una lesión en el núcleo subtalámico C y de las correspondientes alteraciones de los patrones de descarga neuronal de todas las fibras que intervienen en cada vía B y D. El color de cada fibra de A y C se correlaciona con el color de la alteración del patrón de descarga en B y D más sinapsis excitadora, sinapsis inhibidora. F. Esnatopalidales, degeneradas. Palidotalámicas. Corticoespinales, corticoestnadas, talamocorticales. Lesión. F. Cortioespinales, F. Corticoestnadas, talamocorticales, esnatopalidales. F. Paldosubtalámicas, subtalamopalidales. Degeneradas. F. Palidotalámicas. Lesión. Derecho de autor. ELSEVIER. FOTOCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Bradicinéticos presentan niveles de actividad neuronal compatibles con esta explicación. Trastornos hipercinéticos. Los trastornos hipercinéticos adoptan la forma de discinesias. Las tres formas más habituales son el valismo, los movimientos coreiformes y los movimientos atetósicos. La mayor parte de las veces el valismo se presenta como hemivalismo, porque suele darse en un lado. Consiste en movimientos de lanzamiento balísticos, incontrolados de una extremidad superior o inferior, aunque es más característico en la extremidad superior. Este trastorno motor se observa principalmente en pacientes con lesiones vasculares localizadas en el núcleo subtalámico contralateral, Fig. 26.12c, d. Los movimientos coreiformes que están presentes en la enfermedad de Huntington y a veces en la enfermedad de Parkinson tratada, son movimientos irregulares y bruscos generalizados de las extremidades, como si el paciente bailara. Pueden observarse movimientos similares en la musculatura bucal y facial. Estos pacientes también pueden presentar una reducción del tono muscular, hipotonía. En la enfermedad de Huntington hay al principio una pérdida selectiva de las células espinosas medianas del estriado, que proyectan al pálido externo, y de neuronas que contienen acetilcolina en el complejo estriado. Por eso es probable que se pierdan las neuronas asociadas específicamente a la vía indirecta. Por último, los movimientos atetósicos, atetosis o distonía distal, consisten en el contorsionado continuo de las porciones distales de la extremidad, Fig. 26.13. La atetosis suele manifestarse como movimientos lentos, sinuosos y reptantes, más evidentes en las extremidades superiores y manos, Fig. 26.13, y en la cara, aunque se puede ver afectado cualquier grupo de músculos. Pero también pueden considerarse los movimientos atetósicos como un tipo de movimientos anómalos. Cuando son más bruscos y se parecen a la corea, puede ser adecuado el término coreoatetosis. Cuando los movimientos son más intensos y sostenidos pueden parecer una distonía, y se puede utilizar el término distonía atetósica.
La forma más sencilla de explicar estos trastornos hipercinéticos es la interrupción de la vía indirecta por el circuito motor, a consecuencia de la pérdida de neuronas subtalamopalidales excitadoras, Fig. 26, 12c, d. Se pierde el equilibrio entre la excitación de las neuronas palidotalámicas, por la vía directa, y su inhibición, por la vía indirecta. El resultado es una reducción de la cantidad neta de inhibición de las células talámicas, lo que ocasiona más actividad en el córtex cerebral. Figura 26, 13. Movimientos atetósicos, atetosis, de la extremidad superior. Funcionamiento integrado de los núcleos basales. Mediante la combinación de las vías directa e indirecta es posible ver mejor cómo los núcleos basales afectan a sus dianas a través de un equilibrio entre la activación de la vía directa y la inactivación de la vía indirecta, como se observa en la figura 26, 14 cuartos, ve la actividad del córtex cerebral activa las neuronas estriatopalidales en las vías directa, roja, e indirecta, verde. La activación de las neuronas estriatopalidales en la vía directa inhibirá las neuronas palidotalámicas, azul en la Fig. 26, 14b. Se puede considerar que esta vía es la que inicia la pausa de la actividad palidotalámica. Al mismo tiempo, la activación de las neuronas estriatopalidales en la vía indirecta inhibe a las neuronas palidosubtalámicas, Fig. 26, 14b2. Esta inhibición libera a las neuronas subtalámicas, que a continuación excitan a las neuronas palidotalámicas. Esta excitación por las neuronas subtalamopalidales es la que reactiva a las neuronas palidotalámicas que estaban inhibidas por la vía directa. El delicado equilibrio entre la actividad de las dos vías modula la duración de la activación de las neuronas talamocorticales. Además del funcionamiento de estas vías, también está activo el circuito dopaminérgico de ida y vuelta entre el neoestriado y la sustancia negra. La actividad de las proyecciones estriatonígricas que se originan en los estriosomas inhibirá la vía nigroestriada dopaminérgica, Fig. 26, 14b3. La reactivación posterior de las neuronas de la sustancia negra se debe en parte a varios factores, como la desinhibición de la porción compacta que ejerce la proyección del estriado que se origina en la matriz. Las neuronas dopaminérgicas se proyectan de vuelta a las neuronas estriatales. El efecto de la dopamina depende del receptor de la neurona estriatal postsináptica. Los receptores DJ se encuentran en las neuronas del estriado de la vía directa. La estimulación de los receptores DJ excita a las neuronas estriatopalidales de la vía directa. Esta excitación es responsable de que el tren de potenciales de acción sea un poco más largo, como se observa en la figura 26, 14b. Las neuronas que pertenecen a la vía indirecta tienen receptores D2. Cuando la dopamina se une al receptor D2, las neuronas se inhiben. Esta inhibición justifica el acortamiento del tren de potenciales de acción de las neuronas estriatopalidales de la vía indirecta. La modulación de las vías directa e indirecta que ejerce la dopamina se ve muy afectada cuando falta esta. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson la pérdida de las neuronas dopaminérgicas que contienen melanina, en el complejo de la sustancia negra tiene el efecto neto de una reducción de la actividad neuronal talamocortical, Fig. 26, 14c, d. La actividad estriatopalidal de la vía directa inicia una pausa, Fig. 26, 14d. No obstante, la actividad es menos sostenida al perderse la excitación procedente de la sustancia negra. La actividad de las neuronas estriatopalidales en la vía indirecta no está inhibida por la dopamina, por lo que se prolonga algo más. Esto produce una inhibición más duradera de las neuronas palidosubtalámicas, Fig. 26, 14d2, lo que aumenta la actividad de las neuronas subtalamopalidales y ocasiona un incremento de la activación de las neuronas palidotalámicas. Por tanto, no solo se acorta la pausa de la actividad palidotalámica, sino que se potencia la inhibición del tálamo por estas neuronas. El resultado neto es un aumento de la inhibición de las neuronas talamocorticales, con una disminución de la actividad del córtex cerebral. Se puede considerar que este equilibrio entre las vías directa e indirecta, en el que participan el GABA, el glutamato y la dopamina, es el componente fundamental de los cambios que se observan en los pacientes que presentan trastornos del movimiento. Además,
En estudios sobre el envejecimiento realizados con modelos animales se ha demostrado que, probablemente, el cambio en el equilibrio entre estos sistemas químicos, en particular en el núcleo accumbens y en porciones más ventrales del neoestriado, es responsable de la reducción de la locomoción espontánea en sujetos de mayor edad. También parece que existe un desequilibrio en la dopamina entre las porciones dorsales y ventrales del estriado, que es responsable tanto de la mejora como del deterioro cognitivo que se observa en pacientes con Parkinson al realizar diferentes paradigmas de aprendizaje. Por eso las manifestaciones conductuales de los trastornos de los núcleos basales pueden atribuirse principalmente a cambios en el equilibrio entre el GABA, el glutamato y la dopamina. Etiología de los trastornos relacionados con los núcleos basales. Lo que caracteriza a los trastornos de los núcleos basales es la alteración del entorno neuroquímico en el complejo estriado. La exploración cuidadosa de los pacientes con síndromes de los núcleos basales pone de manifiesto que los signos y síntomas motores clásicos son una característica de estos trastornos, y que también se producen disfunciones límbicas y de la memoria asociativa. Los estudios clínicos y científicos básicos sobre la bioquímica de los trastornos de los núcleos basales han aportado datos importantes sobre su etiología y su tratamiento. Enfermedad de Huntington. Como se describió inicialmente, la enfermedad de Huntington es un trastorno progresivo y sin tratamiento en el que los pacientes pierden la capacidad de actuar y presentan una demencia creciente, mueren 10 a 15 años después del inicio. Los síntomas iniciales indicativos de esta enfermedad suelen empezar a aparecer a los 35 a 44 años. En Estados Unidos la incidencia de la enfermedad de Huntington es de aproximadamente 1 por cada 17.000 a 19.000 individuos. En sus fases iniciales la enfermedad se caracteriza por distracción, irritabilidad, depresión, torpeza y caídas repentinas. Los movimientos coreiformes van aumentando hasta postrar al paciente en cama. Las funciones. Vías directa e indirecta. Incluida la sustancia negra. Conexiones patrones de descarga de las neuronas corticoestriadas, córicosubtalámicas. Neuronas estriatopalidales, directas, estriajongencas. Neurona esnatopalidal, indirecta. IJI menor que mayor que. L. Neutona dopamérgica nigroestriada. Hija neurona palidosubtalámica. Neurona subtalamopalidal. Neurona pagidotalámica. Neurona talamocorocal. Conexiones. B. Pérdida de conexiones dopaminérgicas de la sustancia negra. Alteración de los patrones de descarga neuronas corticoestriadas. Corticosubtalámicas. Neuronas estriatopachydeales, directas, estriatonlencas. _L. Neurona esnatopalidal, indirecta. K. Neurona dopaminérgica nigroestriada asterisco. Neurona palidosubtalámica. MUILLLLLLLL. Neurona subtalamopalidal. LLLLLLLLLLLL. Neurona paidotalámica. Neurona tajamocortical. D. Figura 26, 14. Papel de las vías directa e indirecta e influencia de la dopamina. Las fibras y sus patrones de descarga correspondientes en la vía intacta se muestran en A y B. Una lesión de la porción compacta, C, como en la enfermedad de Parkinson, se caracteriza por la pérdida de neuronas dopaminérgicas, con el resultado de la alteración de los patrones de descarga de las neuronas en toda la vía D. Los colores de las fibras se correlacionan con los colores de los potenciales de acción. Más, sinapsis excitadora, sinapsis inhibidora. Fibras talamocorticales. Corticoestriadas estriatopalidales. F estriatopalidales. Estriatonígricas. Paidosubtal árnicas. Nigroestriadas. Y subtalamopalidales. Palidotalámicas. Neurona talamocortical corticoestriadas. F estriatopalidales. F estriatonígricas. F nigroestriadas. Degeneradas. Paidosubtalámicas F subtalamopalidales. Derecho de autor. ELSEVIER.
FOTCOPIARSIN. AUTORIZACION. ESUN. DELITO. Cognitivas y el habla se deterioran progresivamente. Las siguientes fases de la enfermedad se caracterizan por una demencia intensa. Una característica llamativa de la pérdida